256. Ese es el número de culturas completas distintas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, que tienen en sus tradiciones una historia sobre un gran diluvio que casi exterminó a la humanidad. 256 civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí, que no compartieron rutas comerciales, que no hablaban el mismo idioma. Y todas ellas recuerdan exactamente el mismo evento. La historia oficial dice que el diluvio de la Biblia es un mito local, un relato metafórico del pueblo hebreo. Pero entonces, ¿cómo explicas que los sumerios lo escribieron 1000 años antes que el Génesis? Que los mayas lo tienen en el Popol Vuh, que en India, en China, en Grecia, en Australia, en los pueblos indígenas de América, todos recuerdan lo mismo. Hoy vamos a ver lo que la historia oficial no quiere que conectes. Bienvenidos a Historia Chueca, donde la verdad es una manera diferente de ver las cosas. Antes de ver por qué hay 256 versiones del diluvio, necesitamos leer con cuidado la que nos enseñan en la iglesia, la del Génesis, porque tiene detalles que nunca nadie te explicó. Génesis capítulo 6, versículo 4 dice, y esto es literal, no es interpretación, que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, los mismos Nefilim que vimos en el video anterior, y que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Y justo después de ese versículo, Dios decide borrar todo con el agua. No es coincidencia. El diluvio, según el Génesis, fue directamente una consecuencia de lo que hicieron los vigilantes. Ya lo vimos en el libro de Enoc. Los ángeles caídos corrompieron el ADN de la humanidad, enseñaron tecnologías prohibidas, y el resultado fue tan severo que la solución fue reiniciar todo. Pero hay algo que el Génesis no cuenta y que sí está en los textos sumerios, que son mucho más antiguos. Los sumerios tenían su propio diluvio. Se llama el relato de Utnapishtim, en la epopeya de Gilgamesh, y hay detalles casi idénticos: un hombre elegido, una embarcación, animales a bordo, 40 días de lluvia. El problema para la historia oficial es que la epopeya de Gilgamesh fue escrita aproximadamente en el año 2100 a.C. El Génesis hebreo fue escrito entre el 500 y el 800 a.C. Es decir, los sumerios escribieron este relato entre 1300 y 1600 antes que apareciera en la Biblia. Entonces, ¿quién copió a quién? Aquí es donde se pone interesante, porque si el diluvio fuera solo un mito local del Medio Oriente, no tendría ningún sentido encontrarlo en el otro lado del planeta. Pero ahí está. Los aztecas lo llaman el Nahuatl, el cuarto sol destruido por agua. El Popol Vuh de los maya describe cómo los primeros hombres fueron destruidos por una gran inundación porque los dioses no estaban satisfechos con ellos. Suena conocido, ¿verdad? En la India, el texto sánscrito del Shatavahaja Brahmana, que data aproximadamente del año 700 a.C., narra cómo el dios Manu fue avisado por un pez de que venía una gran inundación. Construyó una embarcación y sobrevivió para reprobar el mundo. Manu, un hombre elegido, una embarcación, un animal que le da la advertencia, exactamente igual. En China, la mitología de Gunyu describe inundaciones catastróficas que cubrieron las montañas. Los chinos datan estos eventos en aproximadamente el año 2300 a.C. Los pueblos Hopi de Norteamérica, los Muisca de Colombia, los Canelos Quichua de Ecuador, todos tienen relatos de un gran diluvio. Todos describen sobrevivientes, todos describen un mundo anterior destruido. Ahora la pregunta que nadie en la historia oficial quiere responder: ¿cómo es posible que culturas sin ningún contacto entre sí, separadas por océanos y continentes, todos recuerdan el mismo evento? La respuesta más incómoda es la más lógica, porque el evento ocurrió,
y todos lo vivieron. Hasta ahora hemos hablado de textos y mitos, pero la geología es diferente. La geología no tiene agenda, las rocas no mienten. En 1997, los geólogos William Bryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, publicaron una investigación que causó un terremoto en el mundo académico. Su hipótesis, el Mar Negro, que hoy es un mar de agua salada, fue en algún momento un lago de agua dulce, y que hace aproximadamente 7.600 años, el Mediterráneo atravesó el estrecho de Bósforo en una ruptura catastrófica y lo inundó todo. El volumen de agua fue equivalente a 200 veces las cataratas del Niágara. En menos de un año, el nivel del agua subió más de 150 metros. Las comunidades humanas que vivían en las orillas tuvieron que huir en todas direcciones. Ryan y Pittman argumentan que esos refugiados llevaron consigo la memoria del evento y la llevaron a todos los lugares a donde emigraron, a Mesopotamia, al Mediterráneo, posiblemente más lejos, pero hay más. En la costa de India, frente al Golfo de Cambay, el equipo del Dr. S.R. Rao descubrió estructuras sumergidas bajo el mar, ciudades con calles, edificios, artefactos. La datación de los sedimentos indica que estas estructuras quedaron bajo el agua hace aproximadamente 9.000 a 10.000 años. 9.000 años. Eso es anterior a lo que la historia oficial acepta como el inicio de la civilización. Entonces, ¿qué civilización fue esa? ¿Quién la construyó y por qué no aparece en ningún libro de historia? Hay una pregunta que la historia oficial resuelve muy rápido y muy mal. Si el diluvio fue real, ¿quiénes sobrevivieron? La respuesta obvia que nos dan es Noé y su familia, 8 personas. Pero si 8 personas sobrevivieron y el mundo quedó despoblado, ¿cómo es que apenas unos siglos después aparecen civilizaciones altamente avanzadas como Sumer, Egipto, el Valle del Indo y China, con sistemas de escritura, astronomía, arquitectura monumental y organización política compleja? Eso no pasa en 8 generaciones, eso requiere siglos de desarrollo previo. El investigador Graham Hancock lleva décadas argumentando que existió una civilización anterior al diluvio, lo que él llama la civilización perdida, que sobrevivió y fue la que enseñó a las culturas post-diluvio cómo construir, cómo medir el tiempo, cómo orientarse por las estrellas. Y hay evidencia en los templos, la orientación de las pirámides de Giza, el alineamiento de Göbekli Tepe, Machu Picchu, Angkor Wat. Todos tienen algo en común. Están alineados con posiciones estelares que no corresponden a la época en que supuestamente fueron construidos. Corresponden a configuraciones del cielo de hace 10.000, 12.000 años. Como si alguien que venía de antes, alguien que recordaba el mundo anterior al diluvio, hubiera dejado esos alineamientos como mensaje para el futuro o como prueba de que existieron. Entonces, si toda esta evidencia existe, geología, estructuras submarinas, textos de 256 culturas, alineamientos astronómicos, porque la historia oficial sigue diciendo que el diluvio es un mito, hay varias respuestas posibles. Algunas son banales: inercia académica, miedo al ridículo, carreras profesionales destruidas sobre una versión de la historia. Pero hay una respuesta más incómoda. Si existió una civilización avanzada antes del diluvio, y si esa civilización tenía conocimientos que nosotros no tenemos, entonces toda la narrativa sobre el origen de la humanidad se derrumba. La narrativa que dice que el progreso es lineal, que empezamos como cazadores, recolectores primitivos y evolucionamos gradualmente hasta llegar a donde estamos, esa narrativa es el fundamento de cómo entendemos la historia, la religión, la ciencia. Si la civilización ya existía antes, si ya había gente avanzada antes del diluvio, entonces ¿quién éramos realmente? ¿De dónde venimos?
Y más importante, ¿qué sabemos de nosotros mismos que todavía no hemos recordado? El Vaticano tiene en su archivo secreto apostólico textos que abarcan 1200 años de historia no publicada. Los textos de Nag Hammadi, encontrados en Egipto en 1945, estuvieron bajo control eclesiástico durante décadas antes de ser parcialmente liberados. No digo que hay una conspiración global coordinada, digo algo más sencillo y más inquietante. Cuando la verdad amenaza estructuras de poder muy antiguas, la verdad desaparece, sin necesidad de conspiración, solo por inercia. 256 culturas no pueden estar equivocadas al mismo tiempo. El diluvio ocurrió, la geología lo confirma, los textos lo recuerdan, las ciudades sumergidas lo prueban. La pregunta ya no es si pasó, la pregunta es qué tan avanzada era la civilización que vivió antes de que pasara y que se perdió. En el siguiente video vamos a hablar de los ángeles caídos, los mismos que según el libro de Enoc provocaron que todo esto ocurriera, porque entender el diluvio sin entender a los vigilantes es solo ver la mitad de la historia. Si ya llegaste hasta aquí, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios lo que piensas. Si el diluvio fue real y global, ¿qué civilización sobrevivió y qué se llevó consigo?